Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y hoy os traigo un book tag para este mes de octubre, que sabéis que se celebra Halloween, Samhain, para aquellos que odiáis la terminología anglosajona y las fiestas que vienen de otras partes, ¿vale? Aquí también los celtas celebraban su día o su noche de los muertos. Así que vamos a hablar de libros de terror. Lo primero que quiero decir es que este book tag es original del canal de Yaiza, de Eater of Words, que os voy a dejar abajo su book tag. Hay una serie de premisas con distintos géneros, subgéneros dentro de lo que es la literatura de terror. Me gustó mucho, estaba viendo en YouTube vídeos, buscando vídeos sobre literatura de terror para inspirarme, porque yo sabéis que llevo una temporada leyendo nuevamente, que desde la adolescencia la tenía abandonada, leyendo nuevamente literatura de terror. Así un poco en silencio para poder hacer un vídeo con varias recomendaciones cuando llegara este mes, pero no sabía muy bien cómo orientarlo y entonces me encontré con este vídeo de Yaiza que me gustó mucho y bueno, voy a hacerlo, vamos allá. Premisa número 1, terror gótico. Aquí voy a hablaros de Beckett, una obra de William Beckford, una novela gótica de la que yo no había oído hablar nunca, incluso la temporada que estuve leyendo novelas góticas no había oído hablar de ella, y llegó hasta mis manos porque preparando un trabajo sobre el surrealismo aparece como una de las novelas que inspiran la estética surrealista, como una de las grandes influencias. O sea que imaginaos cómo llegó hasta mí esta novela. La leí y me gustó muchísimo. Es una novela que originariamente fue escrita en francés y traducida al inglés más adelante, una obra influenciada por el orientalismo que era tan propio, era tan obsesivo a finales del 18 y principios del 19. Bueno, sabéis que esto dentro de lo que sería la literatura romántica es algo normal. Una de las características del romanticismo es el deseo de evasión espaciotemporal, de ahí que muchas obras románticas hagan alusión a épocas pasadas. Les gustaba mucho la Edad Media, por ejemplo, la época de los caballeros, y también a lugares que consideran exóticos como Oriente. Este es el caso de Beckett, que en esta obra el protagonista es un califa muy poderoso que renuncia a digamos, a la religión musulmana, al Islam, para poder adquirir una serie de poderes sobrenaturales, y para ello, para adquirir estos poderes sobrenaturales, tiene que llevar a cabo una serie de acciones bastante terribles. Va acompañado además de su madre cuando lleva a cabo estas acciones. Es una obra que me sorprendió muchísimo, que es muy diferente a toda la literatura gótica que yo había leído. Cuando llegué a esta obra, pues había leído El monje, había leído otras obras góticas. Para mí es muy distinta a todas las demás y me gustó francamente mucho. Me pareció una obra muy original que os recomiendo. Premisa número 2, horror cósmico. Bueno, cuando hablamos de horror cósmico yo creo que todos pensamos en Lovecraft y sus criaturas, porque el terror cósmico es precisamente eso. El ser humano en toda su insignificancia se enfrenta a un universo hostil contra el que no hay posibilidad de esperanza ni de victoria, porque ese universo contiene criaturas y contiene y presenta sucesos que no se pueden explicar desde el punto de vista científico y donde el ser humano simplemente es eso, un ser insignificante luchando contra algo contra lo que no puede vencer. Lo dicho, uno de los grandes es Lovecraft, por no decir el más grande dentro del terror cósmico, pero yo quería hablaros de otro que para mí fue de otro autor que para mí fue una sorpresa. Me lo compré el libro en el Celsius de este verano, de este mes de julio. Es de la editorial la Biblioteca de Carfax, como muchos de los libros de los que voy a hablar hoy. No sé si muchos, algunos de los libros de los que voy a hablar hoy. El pescador. Estoy hablando del Pescador de John Langan, una novela que ganó no sé en qué año el premio Bram Stoker. Es una novela que yo ya tenía unas grandes referencias respecto a ella, pero la verdad es que me sorprendió, porque hay que tener en cuenta que no siempre la literatura de terror está escrita con un lenguaje cuidado ni con, digamos que no son obras a las que se preste demasiada atención estilística siempre. No todos los autores prestan atención estilística a este tipo de obras, pero lo pasamos por alto porque lo que hace que nos quedemos absolutamente subyugados es la historia que se nos está contando. El Pescador, aparte de que la historia es absolutamente extraordinaria, está escrito de una manera maravillosa, está muy bien escrito, es una gran novela.
nos cuenta la historia de un hombre, realmente de dos hombres, que son perfectamente normales, porque yo cuando vi la cubierta pensé, no sé por qué me imaginé a un hombre solitario en un faro pescando. No, no, estamos hablando de un hombre normal, con su vida normal y sus problemas de persona normal de clase media. Y de repente se va a pescar y se desatan las fuerzas de la naturaleza y conoce o accede, o sí conoce una realidad monstruosa y extrema que ni siquiera se imaginaba, y luchar contra ella es una lucha sin esperanza. La obra está tan bien escrita, da tanto miedo, hay momentos que son realmente aterradores. Bueno, sabéis que yo soy un poco miedosa, quizá a la gente que haya leído muchísimo terror no le da tanto miedo este tipo de libros, pero a mí El pescador me pareció, además es que el autor es capaz de concentrar la tensión dramática de una manera extraordinaria y tiene unas descripciones fabulosas. A mí esta novela, probablemente de todas las novelas de las que os voy a hablar hoy, probablemente esta sea la mejor escrita de todas. Todas las novelas que os voy a nombrar hoy os las recomiendo mucho porque las historias que cuentan son fabulosas, pero es que esta concretamente está tan bien escrita que yo creo que destaca por encima de las demás. Premisa número 3. Terror cotidiano. Yo aquí no sabía realmente qué meter porque hay varias de las obras de las que voy a hablaros que pueden intercambiarse y hablar, encajarían en más de una premisa, digamos. Aquí me he decidido por un libro. Yo el autor lo leí hace poquito, lo descubrí y me quedé asombrada, es un clásico de la literatura de terror. Estoy hablando de Los sauces de Blackwood. Yo creo de verdad que es el mejor libro de terror junto con El pescador que he leído en muchísimo tiempo. Por cierto, hablando de Blackwood y del pescador, noto influencias de Blackwood, sobre todo del Wendigo de Blackwood en la obra El pescador, también de Lovecraft y también de Arthur Machen. O sea, realmente El pescador, que es de la premisa anterior, tiene influencias de literatura de terror clásica. Pero centrándonos en Los sauces, también podríamos decir que Los sauces tiene su aquel de terror cósmico, es decir, que varias de las novelas de las que os voy a hablar encajan en más de una premisa. Pero bueno, hablando de Los sauces, es una absoluta maravilla Los sauces. La descripción que hace del paisaje, cómo solamente a través de la descripción del paisaje el autor logra esa enorme intensidad y crear esa tensión que va preparando al lector para lo que va a ocurrir. Nos encontramos con dos personas que van en una barca por el Danubio y al anochecer llegan a una isla, y cuando llegan a una isla pasan la noche en esa isla y de la zona boscosa empiezan a surgir, es que no sé cómo contarlo para no destripar la obra, cosas extrañas, cosas muy extrañas que hacen pensar a uno de estos personajes que la propia naturaleza, el propio río, bosque, los alrededores, la propia naturaleza está pidiendo una serie de sacrificios. Entonces este personaje trata de llevar a cabo lo que cree que la naturaleza está pidiendo. La obra es espectacular, la ambientación de lo mejor que he leído. Y luego una de estas obras clásicas, que más allá de que sea un clásico de terror, yo creo que es un clásico con mayúsculas, que es impresionante. Todas las cubiertas que yo os voy a ir poniendo por aquí, lo siento, no tengo todos los libros, algunos los he leído de la biblioteca, otros los tengo en ebook y alguno que otro sí que lo tengo en físico, pero no tengo tiempo para sacar y luego guardar los libros. Estoy grabando esto, ya sabéis que el domingo pasado pues no fui capaz de subir vídeo porque no tenía tiempo, entonces lo hago así porque es más rápido. Las cubiertas que os voy a ir dejando por aquí son las cubiertas de las ediciones que yo os recomiendo. Ojo, tampoco me hagáis caso a pies juntillas porque son las que yo he leído y me han gustado, pero sabéis que no soy una especialista en ediciones, ni en traducciones, ni nada por el estilo, ¿vale? Lo recomiendo con la mejor de las intenciones porque a mí me ha gustado, pero puedo estar equivocada y que haya ediciones mejores. Pues lo dicho, Los sauces, impresionante clásico de la literatura, y este autor es maravilloso. Premisa número 4, terror japonés, y lo siento pero aquí tengo que hablar de un manga, que es Uzumaki de Junji Ito. Los que me conocéis ya me habéis oído hablar de Junji Ito, lo que pasa que hablé de Paradox,
Paradox no sé qué se llama, bueno, una obra suya que se titula Paradox algo, que me fascinó y en su momento era la única que había leído y os la recomendé, o en algún vídeo sobre cómics o algo así. Es decir, no es un autor del que yo no haya hablado, ya he hablado en el canal, pero creo que nombré en alguna ocasión Uzumaki, pero nunca os hablé de Uzumaki, y para mí Uzumaki es una obra maestra del terror japonés. O sea, es el manga de mangas dentro del terror, porque para mí este es el gran autor de terror, ¿no? De mangas de terror, Junji Ito. Me gusta muchísimo. Uzumaki es una historia impresionante que transcurre en un pueblo costero donde una joven habla con su novio y este novio parece como muy obsesionado con el hecho de que hay una maldición en la que está involucrado todo el pueblo en esa maldición y que además tiene que ver con unas espirales. Y la chica al principio no le hace demasiado caso hasta que, relacionado con las espirales, empiezan a ocurrir una serie de hechos bastante truculentos, y esto hace que ella empiece a darle cierto crédito a lo que dice su novio. Se desmadra de una manera la historia, no desmadrarse en el mal sentido de la palabra, porque tiene una tensión a la hora de narrar la historia, Junji Ito, que es impresionante, los dibujos son maravillosos, os la recomiendo muchísimo. Digo que se desmadra porque hay un momento en que es que te da auténtico pavor, es que además no es que está la historia escrita, es que está dibujada y yo tengo imágenes grabadas en la cabeza. Es de verdad uno de los mangas más impresionantes que podéis leer si os gusta el terror, y da mucho miedo, y no solamente porque lo diga yo, sino porque hay gente que, porque ya sabéis, lo digo siempre, yo soy bastante miedosa, sino que hay gente que conozco que está de leer terror y ha dicho sí, Junji Ito es un autor que da bastante miedo. Si os gusta el miedo, de verdad, este manga es para vosotros. Premisa número 5, terror rural, y aquí llegamos a uno de mis favoritos, de mis subgéneros favoritos dentro del terror, el terror rural. Os voy a hablar del Ritual de David Payner, que es una obra que a mí me fascinó. Es un poquito desagradable, hay que tenerlo en cuenta. Nos narra la historia de un policía que llega a un pueblo bastante perdido, bastante atrasado, podemos decir. Es un hombre, él es extremadamente religioso, llega a un pueblo en el que empieza a encontrarse con bastantes signos de paganismo, por decirlo de alguna manera, y él llega a investigar el asesinato ritual de un niño. A mí me recuerda mucho a True Detective, me recuerda también a Twin Peaks, esa llegada del que viene de fuera, del policía que viene de fuera y se encuentra con un pueblo extraño, lleno de gente muy particular. Parece ser que sirvió de inspiración a la película o serie, no lo sé muy bien, de Wicker Man, que yo no he visto, pero parece ser que sirvió de inspiración, y a mí me parece una obra buenísima. Pero repito, a mí es que el terror rural me encanta, y yo no sabía que era un subgénero. O sea, yo había leído varias obras de este estilo, pero no sabía que era un subgénero. Bueno, pues es uno de mis favoritos, y esta obra la recomiendo mucho, pero es una obra delicada de leer, ¿de acuerdo? A ver, todas estas obras de terror son bastante delicadas, en el sentido de que pues, hay escenas que son fuertes y bueno, en fin, pero yo lo recomiendo muchísimo. A mí me pareció muy buena esta novela. Premisa número 6, terror psicológico. Y aquí tengo que hablaros de una novela de la que ya os he hablado con anterioridad, pero porque es la mejor que yo he leído de este tipo de terror, que es Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. A mí esta autora me parece lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Me da igual en novela que en cuento, me parece fabulosa esta autora. Pero es que Siempre hemos vivido en el castillo es una de esas novelas que no puedes dejar de leer, que además no puedes dejar de valorar. Otra que, como en el caso del pescador de John Langan, está escrita de una manera fabulosa. Es mucho más que una historia de terror basada exclusivamente en lo que es la propia historia de terror, sino que hay claramente una intención literaria, una intención de belleza formal en ella, y se nota claramente. Shirley Jackson escribe de maravilla. Siempre hemos vivido en el castillo es una historia, además es bastante breve, no es demasiado extensa, en el que la protagonista la narradora es una joven bastante particular. Es una joven que vive un poco ensimismada. Se dice que tiene características del espectro TEA, ¿no? De lo que se llama comúnmente autismo. Vive bastante aislada de lo que es el mundo exterior. Tiene una manera muy particular de ver y de interpretar las cosas, y lo que nos está contando, lo dicho, es una narradora en primera persona, por lo tanto
podemos fiarnos lo justo porque nos enseña el mundo a través de sus ojos y su manera de mirar el mundo es una manera muy diferente a lo habitual, ¿no? Entonces ella vive en una casa en la que ha ocurrido un hecho terrible que poco a poco vamos a ir viendo de qué se trata, y vive con su hermana, que es incapaz de salir de los límites de la propia casa, que es una especie de mansión rodeada de un terreno enorme y con una verja alrededor que lo aísla, ¿no?, del pueblo. Entonces su hermana, digamos que tiene agorafobia, es incapaz de salir de casa, y también viven con un tío anciano inválido. Entonces nadie de esa casa sale de ella excepto la propia chica, la narradora protagonista, que una vez por semana sale al pueblo a hacer una serie de recados, y entonces vemos cómo la gente del pueblo reacciona con respecto a ella, algunos con miedo y otros directamente con rechazo, incluso con un poco de odio. Y lo grande de esta novela es que vamos viendo poco a poco qué ha ocurrido en el pasado, pero hay latente, de ahí el terror psicológico, a lo largo de toda la novela, una amenaza que empieza a materializarse en el momento de que un primo de ella y de su hermana, llega a la casa a visitarlas, porque ellas no reciben visita de casi nadie, solamente de una persona. Bueno, la leí hace tanto tiempo, yo no sé si era un médico o un abogado o el albacea o algo así, no sé, sé que había una persona que era la única que muy de vez en cuando iba a visitarlas, pero nadie más entraba en esa casa. Entonces de repente entra ese primo que parece como un encantador de serpientes, un hombre muy atractivo, y entonces se va masticando la tragedia, que no sabemos muy bien lo que es, y entonces va generando una incertidumbre y una tensión Shirley Jackson a lo largo de la obra, que realmente cuando acabas de leerla te das cuenta que estás delante de una absoluta obra maestra. 9. Un libro de terror protagonizado por brujas. Pues mirad, me gusta la figura de la bruja y sin embargo no he leído libros de terror, excepto uno que me di cuenta, un cuento realmente, que me di cuenta hace 4 días, pero pensé que esta premisa no la iba a poder hacer, porque yo sí que veo series o películas sobre brujas, como por ejemplo La Bruja, que os voy a dejar por aquí, o por ejemplo en American Horror Story, una de las temporadas, creo que se titula The Covern o algo así, está protagonizada por brujas y me encantó esa temporada, pero no había leído, o yo creía que no había leído ningún libro de brujas. Entonces recordé un cuento de Nikolai Gogol titulado El Billy, que luego, cuando lo recordé, me acordé de lo muchísimo que yo lo había pasado muy mal, me había dado muchísimo miedo. Es la historia de unos estudiantes que cuando llega el periodo vacacional se van a su casa, y entonces se van a su casa caminando, y es un grupo grande, pero se van separando según van teniendo que tomar caminos hacia su casa, y luego queda un grupo pequeñito de 3, se les echa la noche encima y no saben muy bien, pues un poco cómo pasar esa noche, porque bueno, pues la climatología no es muy agradable, ¿no? Entonces acaban topándose con una casa en la que vive una vieja, y los tres duermen en 3 lugares distintos, y la anciana se presenta a uno de ellos, que al principio le parecía como que lo quería seducir o algo así, pero luego lo que ocurre es muy diferente. Entonces uno de estos jóvenes se tiene que enfrentar a la bruja, vemos cómo reacciona él y cómo reacciona una serie de personas que también tienen noticia de que esta persona es una bruja. Pero es que pasan varias noches en las que ocurren varias cosas, y cada noche es más aterradora que la anterior. Entonces lo recomiendo mucho si os gusta la literatura de terror, si os gusta la literatura de terror muy bien escrita, al final es Gogol el que está escribiendo esta historia, y si os gusta pasarlo mal, porque yo recuerdo que lo pasé francamente mal con esta bruja. Siguiente premisa. La siguiente premisa es Casas Encantadas, y como es uno de mis subgéneros, no sé si es un subgénero, pero bueno, uno de mi tipología de novelas de terror favoritas, desde que leí cuando era apenas una niña La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, pues no sabía muy bien de qué hablar aquí, porque hay tantas, de la propia Shirley Jackson tiene una, bueno, hay muchísimas obras con casas encantadas, y entonces recordé una que leí por culpa de David Calpa, del canal Gafas y Ojeras, que os recomiendo muchísimo si os gusta la literatura de terror o estáis intentando, aunque no os guste muchísimo, iniciaros en la lectura de este tipo de literatura, porque sabe muchísimo, tiene unos vídeos muy interesantes y recomienda cosas muy interesantes. De hecho, gran parte de los libros de los que voy a hablar yo aquí los he leído por culpa de él, los leí después de haber escuchado reseñas suyas. El libro del que voy a hablaros ahora se titula La casa y el cerebro, y no recuerdo el nombre del autor, así que voy a mirarlo. Edward Bulwer Lytton. Bueno, esta obra me alucinó. Es una novela
Yo creo que puedo decirlo. Es una novela de fantasmas. Es una novela de una casa que está en medio de Londres y de la que todo el mundo huye porque se cuentan cosas muy extrañas. Y sin embargo, un hombre decide, porque él lo vale, entrar en esa casa a pasar la noche. Y se va con un criado, uno de sus criados, y con un perro. Y la historia que nos cuenta es lo que ocurre, lo que ve, lo que oye, que es tremendo. Dentro de esa casa, es que a mí también las novelas de fantasmas me da mucho miedo. Dentro de esa casa lo que ve, lo que oye, lo que ocurre en esa casa, que está muy relacionado, y lo vamos viendo según avanza la novela, con el pasado, con lo que allí ocurrió en el pasado y también con una habitación vacía. Y es lo único de lo que puedo hablaros. Esta novela también es de las que están muy bien escritas, mucho más allá de que la historia sea interesante. Así que os la recomiendo muchísimo. La premisa de la que vamos a hablar ahora es mi favorita, de la literatura de terror, mi favorita. ¿Qué es lo que me obsesiona a mí? Efectivamente, los que me conocéis lo sabéis, los vampiros. Así que dentro de literatura de vampiros podría recomendaros tantas cosas que conste que tengo pendiente un vídeo sobre literatura de vampiros escrita actualmente en el siglo XX, siglo XXI, porque cuando hice la reseña de Drácula os hablé un poco de otras obras coetáneas, anteriores y un poco posteriores al propio Drácula, y dije que en algún momento, si os interesaba, grabaría un vídeo sobre literatura de vampiros pero más actual, y me dijisteis que sí. Yo tengo como esa idea ahí apuntada, pero nunca la llevé a cabo, que conste que me acabo de acordar cuando grababa este vídeo y que lo haré, ¿de acuerdo? Puede que no tarde mucho en hacerlo. Voy a leer el título de la que os recomiendo, leída también por culpa de David Calpa, que conste, y voy a leerla porque ya sabéis que yo soy mala para los títulos, incluso cortos, imaginaos para los largos. Me refiero a la guía del club de lectura para matar vampiros, de Gary Hendricks. Me encantó este libro, me encantó. Es la historia, transcurre en Charleston y es la historia de, concretamente, una mujer, pero realmente hay un grupo de mujeres que tienen un club de lectura. Y en este club de lectura se dedican a hablar y a leer sobre true crime, ¿no? Sobre crímenes reales. Entonces, una de las personajes principales, una mujer, nuestra protagonista, está en una época complicada de su vida. Es una mujer madura a la que ya no necesita quien ella quiere que la necesite, que son sus hijos, que ya son mayores, y su marido, pero la necesita quien ella no quiere que la necesite, que es su suegra, que es una señora mayor y dependiente, enferma. Entonces, su válvula de escape es este club de lectura. Un día, regresando a casa, y de una manera muy rocambolesca, porque no la quiero estropear y no lo voy a contar, de una manera muy rocambolesca, conoce a un hombre que es, una especie de Brad Pitt, un hombre súper atractivo. Y este hombre súper atractivo despierta en ella emociones, sentimientos, pensamientos incluso, que creía que ella nunca iba a volver a experimentar. Pero justo por estas fechas en las que ella conoce a este tipo, también empiezan a desaparecer niños en otra parte de la ciudad. Y ella lo relaciona ambos hechos. A este hombre con la desaparición de estos niños, pero con el plus de que no sería un asesino normal, digamos que no sería un asesino humano, estaría enfrentándose a un vampiro. Y es una novela en la que se mezcla una ironía fina para criticar la sociedad, eso por un momento, un humor descacharrante, a veces te ríes, pero luego al mismo tiempo es una novela cruda, es muy cruda, tiene momentos muy crudos y la recomiendo muchísimo, me gustó una barbaridad. La siguiente premisa habla de monstruos y no sabía muy bien de qué hablar aquí, si os digo la verdad, pero entonces recordé un libro titulado El brillo de las luciérnagas, de Paul Penn, que me dejó el cuerpo fatal. Es un libro que está muy bien y que según lo vas leyendo, es que es un libro muy oscuro, es un libro muy duro. Es la historia de una familia que vive encerrada en el sótano y en principio no sabemos muy bien qué ocurre, pero ellos no pueden salir, ¿no? Se titula El brillo de las luciérnagas porque el niño de la familia logra meter en un tarro unas luciérnagas y las ve brillar, y su abuela le dice que no hay nada mejor en el mundo que un ser capaz de emitir por sí mismo luz, ¿no? Precisamente porque ellos viven en la más terrible oscuridad. Ocurren una serie de cosas muy desagradables que hacen que este niño tenga dudas porque piensa que no le están contando toda la verdad, no sabe muy bien qué es lo que ocurre. Luego viven constantemente, y de ahí lo de los monstruos, amenazados por una especie de ser extraño que sale en la noche y que se llama el hombre grillo, y que cuando vas viendo de qué se trata todo el tema
te resulta espeluznante. Entonces me gusta el concepto de monstruo que se baraja aquí en esta historia. Ya os lo digo que es una historia bastante dura y yo recuerdo que lo pasé mal, pero no mal en el sentido de que quizás también tiene un toque de terror psicológico, si os digo la verdad. Es algo más, no es el típico terror de susto, sino es un terror de algo que casi te parece real, te parece en ciertos momentos que puede pasar algo así. Es un terror como muy real, un terror que se te mete por dentro. Yo estaba leyendo el libro y hubo momentos que lo pasé francamente mal. Una novela muy recomendable para eso, para pasarlo mal. Ahora vamos con la premisa de las posesiones. Yo hace poquito he leído pocos libros de posesiones. Bueno, El Exorcista sí que lo leí hace muchísimo tiempo. Lo pasé fatal. Leí también hace poco Acércate, que lo compré en el último Celsius de Sara Grant y que me había gustado mucho, de la editorial La Biblioteca de Carfax. Pero yo venía a hablaros hoy de un libro titulado Juicio a Satán de Ray Russell, que en su momento me gustó una barbaridad por cómo estaba tratado el tema de las posesiones y por el personaje del cura. El protagonista, el cura, es un hombre que está sufriendo su propio castigo porque llevó a cabo una extrema unción en condiciones muy poco adecuadas. No quiero tampoco contaros más de la cuenta, ¿vale? Porque este tipo de novelas uno tiene que descubrirlas por sí mismo, y si me paso un poco contando cosas os voy a estropear la experiencia de la lectura. Pero bueno, ocurre algo que hace algo que no es adecuado y se le castiga y le sacan de San Francisco, donde él estaba estupendamente, y lo meten en un pueblo bastante perdido. Y cuando llega a este pueblo tiene noticias de una joven que hace un tiempo era una chica maravillosa, dulce, tranquila, y que empieza diciendo palabras soeces y acaba pues con acciones que no son para nada esperables en ella. Y digamos que las máximas autoridades religiosas de la zona dan por supuesto que es una posesión, y él no lo tiene tan claro. Él piensa que bueno, que tiene una mente muy analítica, que antes de llegar de forma tan gratuita a esa solución o a ese pensamiento, antes hay que reflexionar acerca de si hay otras posibilidades. Entonces esos son los pensamientos de él debatiéndose, ¿no? La razón y la fe, el bien contra el mal, lo que a mí hace que esta lectura fuera tan maravillosa. Me gustó muchísimo. El Exorcista da mucho miedo, pero digamos que más allá del miedo, es una gran novela de miedo, por Dios, que nadie me malinterprete, pero es que esta tiene este plus de reflexiones que a mí me gustó mucho. Para mí es superior y además parece ser que es anterior a La Semilla del Diablo y a otra serie de novelas de posesiones bastante importantes. Vamos, que la recomiendo muchísimo. Premisa penúltima: asesino en serie o psicópata. Y aquí podría hablar de un montón. De hecho, se avecina un vídeo sobre el tema, ¿vale? Sobre psicópatas en la literatura. Bueno, yo creo que todo el mundo que me conoce piensa que voy a hablar de American Psycho, pero como American Psycho es una novela que tengo pensado releer y hablar de ella en profundidad en un vídeo en el que quiero hablar de todo Bret Easton Ellis, pues he decidido hablar de otro que es anterior, que yo lo leí antes que a American Psycho, que a Patrick Bateman, y que me sigue pareciendo la mejor creación de personaje psicópata que yo he leído en la vida, que es El silencio de los corderos. El silencio de los corderos es una novela de Harris, no recuerdo su nombre, esperad que lo mire, de Thomas Harris. La novela en sí no vale gran cosa a nivel literario, en el sentido de que no, su escritura no es ninguna maravilla, pero la historia en sí es muy entretenida y muy adictiva. Pero es que la creación, Harris sí tiene algo imponente, es la creación de personajes. No tanto el estilo literario, que es un estilo muy sencillo, que está todo supeditado un poco a la historia, pero la creación de personajes, todo el universo de Hannibal Lecter, que es el asesino en serie del que vengo a hablaros, el psicópata y asesino en serie del que vengo a hablaros, toda la creación de personajes de este universo de Lecter, porque luego también El dragón rojo lo vemos, la creación de personajes de este autor es francamente interesante. Ya estoy mirando muchísimo hacia allá, no sé por qué, en vez de mirar a la cámara, perdonadme, en todo el vídeo me doy cuenta que estoy mirando como hacia allá. Bueno, a mí Hannibal Lecter me parece una creación impresionante de personaje, muy creíble, muy, ¿cómo os digo?
con mucha consistencia y sobre todo muy atractivo, porque seguramente los psiquiatras que estudien a estas personas lo que digan es: ni son tan listos, esto es un mito de la literatura y el cine, ni son tan listos, ni son tan interesantes, ni son tan especiales. Pero es que la literatura no tiene por qué ser realista, la literatura tiene por qué ser verosímil, y a mí me parece muy verosímil el personaje y muy interesante el personaje de Aníbal Lecter. Aníbal Lecter procede de una familia, es ucraniano y procede de una familia aristocrática y vive la guerra y vive la violencia, ¿no? Para saber toda la historia de Aníbal Lecter hay que leerse todas las novelas de Harris en las que aparece Aníbal Lecter, porque todo esto no aparece contado en El silencio de los corderos. Aníbal Lecter pues es un asesino psicópata y es caníbal también, lo llaman de hecho Aníbal el caníbal. La creación del personaje es impresionante, yo lo conocí primero en la película, yo creo que como todo el mundo, y luego a raíz de la película llegué a la novela. Anthony Hopkins engrandece muchísimo al personaje, pero como en toda novela, como en toda película que se basa en una novela, pues hay muchas cosas que no aparecen, y por eso es tan interesante la lectura de esta novela, porque conoces más en profundidad al personaje. Es una mezcla de inteligencia, sibaritismo con bestialidad más primitiva que llama muchísimo la atención. A mí me parece una gran creación de personaje. Y la última premisa, que es la premisa número 13, porque claro, en un book tag en el que hablamos de terror, las premisas no pueden ser 12 ni 14, tienen que ser 13, pues la premisa número 13 es terror con niños. La verdad es que yo he leído muy poco terror con niños, no recuerdo apenas nada de terror con niños, recuerdo muy pocas, pero creo que por muchas que lea, ninguna va a ser superior a esta de la que voy a hablaros, que es Coraline, de Neil Gaiman. Coraline es la novela que yo hubiera amado leer cuando tenía 12 o 13 años, porque me hubiera fascinado una niña protagonista de una historia un poquito truculenta, una historia de aventuras muy alejada de los cuentos de los hermanos Grimm que yo había leído de pequeña, una niña aventurera, ¿no? Y además con ese puntito oscuro que tiene la historia de Coraline. Coraline también la tenéis en película y yo creo que es el único caso o uno de los pocos casos en los que para mí la película es tan buena o incluso mejor que la propia novela. Me encanta la película de Coraline, es una de las películas que yo veo, yo soy muy obsesiva con mis cosas, cuando me gusta algo lo repito muchísimo y yo tengo unas películas que siempre veo en Halloween. Si queréis os hago un vídeo sobre las películas que veo en Halloween, aunque no sé, no me apetece diversificar tanto el canal, quería hablar solamente de libros y no de cine, pero bueno, por una vez que lo haga no pasa nada. Y hay una serie de películas que yo veo siempre en Halloween, una de ellas es Coraline. Coraline es la historia de una niña que llega a vivir a un bloque de edificio, a un edificio nuevo, lleno de gente muy particular. Ella tiene una serie de... Tienen problemas con su familia porque evidentemente, bueno, pues está entrando en la adolescencia, saliendo de la niñez y por lo tanto empieza a ver, ¿no? Porque de niños todos creemos que nuestros padres son maravillosos, pero según vamos creciendo, pues oye, siempre tenemos quejas de nuestros padres, ojalá no fuera tan duro, ojalá fuera más no sé qué, ojalá fuera más no sé cuánto, ¿no? Entonces Coraline echa de menos una serie de cosas de sus padres para considerarlos perfectos, y en la casa nueva en la que vive descubre una puerta chiquitita, mágica, que accede a través de esa puerta a otro mundo, que es el mismo mundo que este, lo que pasa que en él los padres son tal y como ella sueña que sean, pero como no hay nada perfecto, estos padres perfectos esconden también un lado oscuro, y no voy a contar nada más, pero a mí me encantó esta novela, yo os lo digo, en mi adolescencia, en mi primera, a los 12 o 13 años, a mí se hubiera convertido en mi favorita, la estaría releyendo 25.000 veces porque soy muy obsesiva, cuando un libro me gusta lo puedo releer de manera infinita, ya os conté alguna vez la cantidad de veces que he releído Cumbres Borrascosas. Bueno, pues estas son todas mis recomendaciones de literatura de terror. Esta Coraline es una novela juvenil, pero que puede leer los adultos perfectamente, pero si tenéis niños, si tenéis adolescentes en casa a los que les guste la literatura de terror, podéis empezar por esta. También os puedo recomendar Las brujas de Roald Dahl si son niños pequeños, porque aunque tú como adulto cuando lo leas no da miedo, para un niño sí que da miedo, y además el final pues es un final
Quiero decir, no es un final edulcorado, de hecho mis hijos se quedaron a cuadros cuando leyeron el final, se quedaron muy sorprendidos y les encantó. Las brujas de Roald Dahl en mi casa fue un éxito. Y también, si queréis leer ahora en este mes algo de terror, pero no de terror que te impida dormir, sino simplemente un poco de gusi, ¿no? de miedecillo con niños, os recomiendo mucho Las brujas de Roald Dahl. Y ahora sí, muchísimas gracias por haberme escuchado y que vosotros qué vais a leer de terror durante este mes, o bueno, durante el resto del año, no tiene por qué ser el mes de octubre. Muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.